A ver, pensemos en esto por un momento. Un museo, pero uno donde no hay obras de arte. En vez de eso, cada sala nos muestra vidas extraordinarias que logran definir una idea súper abstracta. Bueno, pues eso es, en esencia, Hebreos 11. A veces se le llama el Salón de la Fe. Y hoy, precisamente, vamos a hacer un recorrido por ahí. Queremos entender cómo este texto tan antiguo define la fe. Y lo interesante es que no lo hace con filosofía pura y dura, sino con ejemplos de carne y hueso. Y fíjense cómo arranca el autor. Es una jugada bastante audaz, la verdad. No empieza con una afirmación, sino que lanza la pregunta. La pregunta que, seamos sinceros, todos nos hacemos en algún momento. Y no es para nada una pregunta retórica, ¿eh? Es más bien una invitación. El texto como que nos dice, oigan, para entender la fe, lo primero es admitir que es algo que necesita una definición. Y su método para definirla, bueno, no va a ser un diccionario. Va a ser, como decíamos, una galería de retratos. Y bueno, aquí la tenemos, la respuesta. Esta es, digamos, la tesis central de todo el capítulo. Miren qué potente. La fe no es una esperanza así medio vaga, no. Es certeza y es convicción. Ojo con la paradoja que hay acá porque es poderosísima. Se nos está pidiendo tener certeza sobre el futuro y convicción sobre lo invisible. Es una confianza que se ancla justo en eso que todavía no podemos ver. Claro que una definición así, tan abstracta, pues necesita un ancla, ¿no? Algo a qué aferrarse. Así que el autor empieza con el ejemplo más grande que se le pudo ocurrir, el mismísimo universo. Y el argumento es, de nuevo, muy audaz. Lo que nos dice es que el universo visible, o sea, todo lo que la ciencia puede medir y tocar, proviene de una fuente invisible, la palabra de Dios. Este es como el primer ejercicio de fe que el texto nos plantea. Se trata de aceptar que lo tangible, lo que vemos, nació de lo intangible. Y este concepto, así a escala cósmica, es la clave para poder entender todas las historias humanas que vienen después. Bueno, ahora sí bajamos de esa escala cósmica a algo mucho más personal. Podríamos decir que estamos entrando a la primera galería de este gran salón, donde vamos a conocer a los pioneros, a esos primeros que marcaron el camino, los que establecieron el patrón de cómo se vive con esa convicción en lo invisible. A ver, aquí tenemos a 3 figuras clave. Primero está Abel, que actúa con una fe que, nos dice el texto, agrada a lo divino. Luego tenemos a Enoc, que vive pero tan enfocado en lo invisible que, según la historia, pues simplemente desaparece de la existencia terrenal. Y por último, Noé. ¡Qué ejemplo! El ejemplo supremo, ¿no? Se pasa décadas construyendo un arca para una inundación que nadie más podía ni imaginar. ¿Qué tienen en común? Los 3 actuaron basándose en una realidad que para todo el resto del mundo era completamente invisible. Y ahora, la siguiente sección cambia un poco el enfoque. Ya no estamos hablando de actos individuales, aislados. No, ahora vemos una fe que se convierte en un legado familiar. Una confianza que se mantiene viva a lo largo de siglos. Esta línea de tiempo nos muestra algo totalmente nuevo. La fe como una herencia, como un legado. Todo arranca con Abraham, que se lanza a lo desconocido solo siguiendo una promesa. De ahí pasa a Isaac, con un nacimiento que desafía toda lógica biológica. Luego se transmite a Jacob y termina con José. Imagínense, José en su lecho de muerte, allá en Egipto, dando instrucciones para que lo entierren en una tierra prometida que su gente todavía ni siquiera posee. Es una confianza que de verdad atraviesa generaciones. Y esto nos revela muchísimo sobre su mentalidad. Ellos se veían a sí mismos como extranjeros y peregrinos. Como se ve en la comparación, ellos siempre tuvieron la opción de volver, de regresar a lo conocido, a su patria terrenal, pero no, su fe les dio una identidad completamente nueva. Su verdadero hogar ya no estaba en el pasado, sino en un futuro prometido, uno celestial. Su lealtad, entonces, no era a un lugar, sino a una promesa. Y ahora el lente se abre pero de forma dramática. La escala salta de una familia a una nación entera. La fe ya no es solo algo personal o un legado familiar, no, ahora es una fuerza capaz de cambiar el curso de la historia. La vida de Moisés, se nos presenta como una cadena de decisiones súper radicales. Cada paso que dio fue un acto de fe que iba en contra de toda la lógica del poder.
A ver, rechaza ser parte de la realeza y elige la aflicción. Desafía al mismísimo faraón y obedece un ritual bastante extraño para salvar a su gente. Esto redefine la fe, ¿no creen? No es un simple sentimiento, es una serie de acciones audaces. ¿Y todo por qué? Porque, como dice el texto, se sostuvo como viendo al invisible. Y esa fe individual se vuelve colectiva. El resultado son dos de los milagros más famosos de la historia, ¿no? Una acción defensiva, abrir el Mar Rojo para poder escapar, y una acción ofensiva, derribar los muros de una ciudad fortificada. Lo que el texto sugiere aquí es que la fe de un pueblo, cuando es inspirada por un líder, puede llegar a alterar la realidad física para lograr lo que parece imposible. Justo cuando la narrativa parece alcanzar su punto más alto, su clímax de triunfos, el autor hace algo totalmente inesperado. Da un giro brutal, introduce una paradoja que de repente nos obliga a reevaluar todo lo que acabamos de ver. Miren este contraste porque es brutal. El autor de repente acelera y nos lanza una lista que muestra las dos caras de la moneda. Por fe, algunos conquistaron reinos, taparon bocas de leones. Pero por esa misma fe, otros fueron aserrados, anduvieron errantes, pobres, angustiados, maltratados. La lección es impactante, ¿no? La fe, al parecer, no garantiza el éxito terrenal. Lo que sí parece garantizar es una resistencia casi sobrenatural ante cualquier destino. Y entonces, el autor suelta la bomba, la gran revelación de todo el capítulo. Resulta que a pesar de estas vidas monumentales, de todo lo que hicieron, el texto afirma que ninguno de ellos recibió lo que se les había prometido. Así como lo oyen, murieron con la promesa todavía en el horizonte, con la certeza de algo que nunca llegaron a ver con sus propios ojos. Entonces la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué esta espera? ¿Por qué dejarlos así? Bueno, la razón que da el autor es que sus historias estaban, a propósito, incompletas. Eran parte de una narrativa mucho más grande. Estaban esperando la llegada de un algo mejor para la gente a la que el autor le escribía originalmente. Es como si todas estas vidas fueran el prólogo, el preámbulo de un acto final, y ellos no podían ser perfeccionados sin los que venían después. Y con esto cerramos nuestro recorrido por este salón. El capítulo demuestra algo increíble, que la fe no se valida por los resultados que se obtienen en vida, sino por la acción persistente basada en una promesa invisible. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final, una pregunta que queda flotando. Si la evidencia tangible no es el criterio, entonces, ¿cuál es la verdadera medida de la convicción? Una reflexión que creo resuena mucho más allá de este antiguo texto.